Dios te bendiga. Hoy nos encontramos en la segunda actividad del tercer encuentro de danza Aceite Fresco. Hoy nos acompañan del Ministerio de Danza Santidad mi hermana líder Gabriela con el instrumento pandero, la cual nos impartirá su conocimiento y lo que Dios le reveló para compartir hoy con el pueblo de Dios. También nos encontramos con la líder de danza del Ministerio Santidad, Marilyn Guerrero, la cual nos impartirá en el día de hoy de su conocimiento en el manto como instrumento de danza. Dios te bendiga, mi nombre es María Gabriela Aguirre de Cabrera, soy líder de la red juvenil en la iglesia Nueva Jerusalén, donde soy pastoreada también por mi pastor Juan Córdoba y Gladys de Córdoba. En esta oportunidad vengo a enseñar acerca del pandero, uno de mis instrumentos favoritos en el ámbito de la danza porque representa júbilo y alegría. Y aparte de eso también puedes hacer guerra espiritual con él. Así que hoy es un placer para mí estar acá para que aprendamos un poco más de este. Corintios capítulo 13, amén. Primera de Corintios capítulo 13, supongo que todos conocemos, sabemos que es la preeminencia del amor. Dice la palabra de la manera siguiente. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman en las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Amén. Puede sentarse y de repente usted puede decir ahorita, bueno, ¿y qué tiene que ver de repente esto, el amor, con lo que vamos a ver el día de hoy? Yo meditaba en esta palabra, algo que quería compartir con ustedes, y yo pensaba o el Señor traía a mi mente, que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada y no vamos a ministrar nada cuando danzamos si no tengo amor. Lo primero que venía a mi mente era este pedazo que dice que si yo no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y pensaba justamente en el pandero. Yo decía, bueno, Señor, si yo no tengo amor, no te amo a ti primeramente, esto va a ser solamente ruido, pero no va a impartir absolutamente nada. Creo que esta es la primera clase de las series que es con instrumentos, ¿no? O sea, sí, es lo primero con instrumentos. Yo decía, ok. Pero es importante que las muchachas sepan que este instrumento que usted va a utilizar, sea pandero, sea manto, sea cinto, sea el que sea, si usted no está preparado internamente para ministrar, eso va a ser un címbalo que resuena, un instrumento que hace ruido, simplemente un manto bonito, una cinta bonita y nada más. Nosotros debemos entender que nosotros estamos hechos para hacer instrumentos. Antes de este instrumento, el primer instrumento es usted. Porque el primer instrumento, usted tiene que ser un instrumento de justicia. ¿Y qué es justicia? Lo recto. Dice el salmista, que los caminos del Señor son justos, que el Señor es justo, que el Señor endereza todas las cosas. De Juan el Bautista se decía también que él venía a enderezar el camino para que pasara el Rey. Hoy estamos llamados a que tú y yo seamos generación de Juan el Bautista. Generación que prepare el camino para que el Señor venga. Generaciones que practiquen la justicia de Dios. Entonces el primer instrumento eres tú. Antes de el pandero, el manto, el cinto, tú eres el primero. Porque si tú no eres ese instrumento de justicia, si tú no estás bien con el Señor, no tienes comunión con el Señor, si no tienes amor, entonces yo pensaba, ok, Señor, si yo no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, como un címbalo que hace ruido. Y pensaba, ¿amor en qué o de qué? Al primero que tengo que amar es ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo el que ama a Dios, ¿qué hace?
ama al prójimo, cumple los mandamientos también. En esto conocerán que son mis discípulos, el que hacen todo lo que yo les digo, el que sigue la palabra de Dios, el que cumple con los mandamientos del Señor. Esa es la muestra mayor de que usted ama al Señor. Entonces, si usted ama al Señor, cumple con los mandamientos, entonces vamos a amar al prójimo. Yo leía ayer cuando estaba leyendo en mi devocional, me encontraba en Lucas como el Señor decía, amen a sus enemigos, porque el Señor es bondadoso con los malos. Y el Señor, tú eres bondadoso con los malos, o sea, les das oportunidad, le da misericordia, todavía le extiende misericordia para que se arrepientan. Y entonces el Señor mismo dice, ama a tu enemigo. ¿Soy capaz de amar a mi enemigo o todavía le tengo rabia al vecino, a la vecina, a mi compañero de colegio, al compañero de trabajo, porque me vio mal, porque me vio feo? ¿Qué clase de amor tengo yo en mi corazón? Entonces eso es una cadena. Si yo amo al Señor, cumplo sus mandamientos, y al cumplir los mandamientos yo voy a amar al prójimo como asimismo voy a amar a mi enemigo. Entonces el primer amor que yo tengo que tener en mi corazón es ese amor al Señor. No ni siquiera el amor por la danza. Porque ¿cuántos aman la danza aquí? ¿Cuántos están aquí porque les gusta la danza? Ah, chévere, yo amo danzar, pero lo que sale de nuestro corazón debería ser yo amo al Señor. Y como amo al Señor, yo le quiero entregar este talento al que me dio libertad, al que me dio vida, al que me salvó. Entonces no es danzar por danzar. No es danzar porque yo tengo el talento. No es usar un pandero porque suena bello. No es usar un manto porque me encantan los colores. No es usar un cinto porque mira qué bonito como... No es usar unas alas de águila porque, ay, mira cómo se ve bonito cuando volteo así. Y cómo me envuelve, qué belleza. Es más allá de lo lindo. Cada instrumento, vamos a ir aprendiendo que cada instrumento tiene un significado, tiene un porqué, un para qué de ser utilizado. Y debemos ser entendidos entonces en lo que estamos haciendo. No usarlo por usarlo, no golpearlo por golpearlo, no incluirlo en una danza por incluirlo. Debe ser con conocimiento. Pero al punto en que quiero llegar es que hagamos todo desde el amor al Señor, primeramente. Desde el amor al Señor. Si yo amo al Señor, sigo sus mandamientos, voy a tener vida devocional con el Señor, porque voy a anhelar su presencia más que todo. Voy a anhelar más de Él. Para mí no va a ser tedioso orar. Para mí no va a ser tedioso leer la palabra. No lo voy a ver como, ay, qué fastidio, que con compromiso. No, eso me va a salir del corazón. Si yo amo verdaderamente a Dios. Entonces todo es una cadena. Yo amo verdaderamente a Dios. Yo voy a buscar comunión con Él. Yo voy a cumplir sus mandamientos. Voy a amar a mi prójimo. Todo lo que hago lo voy a hacer por amor a Él y no porque a mí me gusta, sino porque por amor a Él, para cumplir un propósito. ¿Por qué estás danzando? ¿Estás danzando para que te vean solamente o estás danzando porque quieres usar eso como un instrumento para llevar palabra de Dios, para edificar a la iglesia? Hazte esa pregunta interna. ¿Por qué estoy usando un pandero? ¿Por qué estoy usando un manto? ¿Por qué estoy usando un cinto? Todo debe tener un porqué y un para qué. Entonces esa pequeña reflexión que quería traer hoy es hazlo todo desde el amor al Señor primeramente. Si no tenemos amor por el Señor, vamos a hacer címbalo que reciñe, el pandero va a hacer ruido, no va a tener un impacto de gozo, de alegría, de guerra, no va a traer libertad, no va a traer nada. Porque yo, que debo ser instrumento de justicia, de justo no tengo nada, porque de repente mi vida está toda torcida. Entonces, esa es mi reflexión el día de hoy. Espero que el Señor pues haya hablado un poquito a través de esto, es algo corto. Llévense eso. No dances porque te gusta, no dances porque lo haces bonito, danza por amor al Señor. Porque la mujer le dio al Señor, quebró un perfume. Eso es lo que ella tenía. Un perfume muy caro y lo derramó a los pies del Señor. Tú tienes la danza, eso es lo que tienes para el Señor, llévala como ofrenda de alabanza al Señor. Créeme que esa mujer no derramó ese perfume para que la vieran. O sea, ni pendiente de quienes estaban ahí, ni pendiente de que le estaban diciendo, mira, esta pecadora. Esa era concentrada en adorar al Señor, derramando el perfume, limpiando los pies del Señor, ungiendo la cabeza del Señor. Ella estaba concentrada en el que estaba allí, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que así sea nuestra danza.
Yo la doy para el Señor, yo alabo al Señor con mi corazón, con esto que tengo, sin importarme que me estén viendo, sin importarme que me digan si lo hago bonito, que tengo mucha gracia. No, sino que mi intención siempre sea adorar al Señor, buscando la excelencia. Estamos aquí porque queremos buscar excelencia. Amén, eso está muy válido, pero nunca pierdas el norte y el enfoque de hacerlo todo desde el amor al Señor. Fíjense, el pandero es uno de los instrumentos que yo siempre digo que es como el más bíblico, pero ¿por qué? Porque es el único que sale en la Biblia tipo literal, o sea, el pandero. ¿Y qué dice el Salmo 150? Alábale con pandero y danza, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a ver, los otros instrumentos son como inspirados, sí, el cinto inspirado en la faja que tenían acá las personas, el manto, siempre son como inspirados en otras cosas de la Biblia, pero el pandero es el único que sale literal como un instrumento usado allí, ¿verdad? A mí me encanta este versículo de Isaías 30:32 que dice de la manera siguiente: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Dice Isaías 30:32. Amo este versículo porque me da a entender que el pandero, aparte de que es un instrumento pues que ministra mucha alegría, mucho gozo, no nada más eso, sino que me sirve para ir al campo de batalla espiritual. Amén. Entonces fíjense que el pandero, ¿qué es un pandero? El pandero es un instrumento musical, viene del hebreo tov, ¿ok? Que es lo mismo pandero, tamborín, ¿ok? Podemos ver que tenemos aquí un círculo de madera, un cuero, ¿ok? En tiempos antiguos, obviamente, este cuero era cuero de animal, pues, de piel de animal. Ahora esto es un cuero sintético que le colocan acá. Tiene sonajas. Hay panderos como este que tiene doble sonaja. Hay panderos como este que tiene una sola sonaja, ¿ok? Particularmente a mí me gusta más el de una sola sonaja porque es como más delgado, ¿ok? Este es un poquito más grueso, pero me incomoda un poquito más, pero todo depende de cómo a cada quien le guste, ¿ok? Las medidas de los panderos. Los panderos pueden haber unos pequeños de 6 diámetros. Los panderos de 6 diámetros son para los niños hasta 6, 7 años, ¿ok? Ya un niño de 8 puede usar un pandero de 8 diámetros como este, ¿ok? Y también tenemos el pandero de 10 diámetros. No tenemos la muestra acá, pero es más grande, ¿ok? De repente para danzadores con más experiencia, gente que ya tenga más dominio en el instrumento, o incluso para los varones, era lo que les decía temprano. El pandero no es solamente para las niñas, los varones también pueden danzar con pandero. Esto es un instrumento musical literal, ¿ok? Entonces, esto es el pandero. Ahora, ¿qué representa este instrumento cuando yo danzo? Porque no es nada más, lo agarro porque suena bonito y listo. ¿Qué pasa? Este instrumento siempre está asociado con manifestaciones de mucha alegría y gozo. Usted no danza con el pandero con la cara larga, ¿cierto? Oh, no, ¿verdad que no? Usted cuando agarra el pandero, bueno, yo me gozo. Yo agarro y a mí se me olvida y danzo como si no hubiese un mañana, y yo me gozo con mi pandero y hay alegría y gozo. Entonces fíjense, en Isaías 24:8 dice: cesó el regocijo de los panderos y se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Esto es como una profecía para Israel, uno de los juicios que iba a haber, que el Señor profetizó para ellos en algún momento, y dice: cesó el regocijo de los panderos. O sea que el pandero representa gozo, representa alegría, ¿ok? También se utilizaba mucho cuando habían victorias en las batallas, cuando habían victorias en diversas situaciones de las que Dios sacaba a Israel. Tenemos el ejemplo de Éxodo 15:20, cuando María la profetiza, luego de que el mar es abierto y ellos salen y por fin Israel es libre de los egipcios. María la profetiza sale con su pandero y comienza a danzar en son de gozo y de alegría, porque por fin Israel era libre, ¿ok? También tenemos en Jueces
11:34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, y no tenía fuera de ella hijos ni hijas. Llega acá Jefté a su casa y su hija sale triste. No, sale con alegría a recibirlo con danza y con pandero. ¿Ok? También 1 Samuel 18:6-20 dice: aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, subieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos y alegrías y con instrumentos de música. Nuevamente, ahí la Biblia me dice que se utilizaba para momentos de gozo y de alegría. ¿Ok? También dice la Biblia que se utilizaba en conmemoraciones o acontecimientos religiosos, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. También en los banquetes, ¿ok? Había incluso para profetizar. Miren lo que dice 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás a una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpas, y ellos profetizando. Era una comunidad de profetas que ellos iban y profetizaban mientras utilizaban el pandero. ¿Ok? Y pues también es un instrumento de percusión que nosotros cuando danzamos podemos utilizarlo para guerra espiritual, y como apoyo bíblico tenemos el de Isaías que le acabo de decir, que toda vara de justicia que asiente Jehová contra él o contra el enemigo será con pandero y arpa. Entonces, fíjense, estos son algunos de los apoyos, del apoyo bíblico que nosotros tenemos y encontramos del uso del pandero en nuestra danza. Entonces, principalmente mucho gozo, mucha alegría, pero me agrada que también hay un versículo que nos respalda que podemos utilizarlo para guerra espiritual. Entonces, no es cualquier instrumento, no es un instrumento que vamos a usar porque es lindo y porque suena bello. No, tiene un peso en el mundo espiritual. Todo lo que ustedes hagan, muchachas, tiene un peso en el mundo espiritual. Hola, bendiciones. Mi nombre es Marilyn Guerrero y por la misericordia de Dios soy líder de danza del Ministerio de Danza Santidad de la Iglesia Nueva Jerusalén. Para mí es un privilegio poder participar en este segundo encuentro de danza, y en esta oportunidad estaré impartiendo de uno de mis instrumentos favoritos, como lo es el manto. Y el manto simboliza poder, autoridad, unción y cobertura. Les voy a impartir sobre un instrumento muy hermoso y es uno de mis instrumentos favoritos. Desde que llegué al Ministerio de Danza fue como que una conexión con ese instrumento. Sí me gustan los demás instrumentos, pero el más es el manto. Y bueno, quiero enseñarles de mi conocimiento de lo que es el manto. El manto es una capa, túnica o vestidura. El manto era una capa considerada parte de la persona, que representaba autoridad y gobierno. En la Biblia, la palabra túnica y manto se usan indistintamente. Era una especie de capa confeccionada con lino o algodón. Y los profetas usaban mantos hechos de piel de oveja. En la Biblia, el manto representaba vestidura distintiva, llamado al ministerio, transferencia de unción y humildad. Vestidura distintiva, siendo el manto parte importante de la vestidura hebrea, identificándose así a la persona que lo llevaba, de acuerdo a sus características. Por ejemplo, un manto púrpura identificaba a reyes, y un manto velludo identificaba a los profetas. Y esto lo vemos en las Escrituras, en Zacarías 13:4, que dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso
para mentir. O sea que los profetas lo identificaban cuando cargaban un manto velloso. Y vemos en Esther 8:15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Vemos aquí que el manto púrpura identificaba a los reyes. Llamado al ministerio. En ocasiones el manto representaba carácter simbólico y sagrado. Por ejemplo, en las relaciones de Elías y Eliseo. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 19:19, que dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo estaba en un campo trabajando, y Elías se acercó y echó sobre él su manto, como señal de que Dios lo estaba llamando al ministerio. Transferencia de unción. Seguimos en la historia de Elías y Eliseo cómo representa transferencia de unción cuando Dios se lleva a Elías y Eliseo queda como profeta en lugar de Elías. Vemos que Dios se lleva a Elías y caen sus vestiduras y cae el manto. Pero Eliseo fue el manto. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 2, del 13 al 14. Y dice así: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Vemos aquí cómo hubo esa transferencia de unción, de que Eliseo quedó en lugar de Elías y él agarró el manto de Elías. También tenemos que el manto representaba humildad, y esto lo vemos en Lucas 19, del 33 al 36. Y dice: y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Todos los discípulos de Jesús y todas aquellas personas que realizaron este acto estaban dando a entender que humillaban su ser y que reconocían a Jesús como su rey. Lo que podemos observar de lo que dice la Biblia o lo que representaba el manto en tiempos bíblicos, se puede decir que el manto simboliza poder, simboliza autoridad, simboliza unción y cobertura. Amén. Actualizándome un poco con la Escuela de Portadores de Gloria, habíamos visto que el manto es llamado al ministerio, que el manto simboliza autoridad, poder y esto, pero actualizándome un poco de que algo que no habíamos visto es que ella hablamos de todos los mantos, del manto de Eliseo, de que cuando extendieron los mantos, cuando Jesús, pero en esta mañana quiero hablarles del manto de Jesús en la cruz. ¿Qué simbolizaba el manto de Jesús en la cruz? Y el manto de Jesús en la cruz simboliza su sufrimiento y la redención que Él ofrece a la humanidad. Isaías 53, del 3 al 5 dice: y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Verdad? Vemos aquí cómo Jesús sufrió por nosotros y hizo ese sacrificio para darnos salvación. También la redención a través del sacrificio de Jesús. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús ofrece redención y salvación a la humanidad. Su sacrificio nos cubre con un manto de justicia. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 2:24, que dice:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Debemos de vivir bajo el manto de justicia que Cristo nos ofrece. La redención de Cristo transforma nuestras vidas y nos llama a vivir una vida en justicia y santidad. Cuando Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, vemos que somos justificados y que Él nos rodea con ese manto de justicia. Entonces el manto simboliza poder, simboliza autoridad, simboliza unción, simboliza cobertura y también simboliza esa redención que Jesús ofrece a la humanidad. Amén.